Saludos, mi nombre es Luiset Ocasio y junto a mis compañeros. Ahora, pasando con el índice, en esta presentación estaremos hablando de los siguientes temas. Número 1, localización y parámetros fisioquímicos y ambientales. Número 2, trasfondo de la columna. Número 3, su función. Estas muestras de cultivo fueron recolectadas de la finca Ramón Santiago, ubicada en el barrio Río Cañas Abajo de Juana Díaz, Puerto Rico. Estas fueron tomadas el 19 de enero del 2024 alrededor de las 2:27 de la tarde. La temperatura fue 30 grados Celsius para el suelo del pepinillo y 27 grados Celsius para el suelo de berenjena. Un dato curioso, como les mencioné anteriormente, es que se utilizaron 2 suelos de cultivo para esta columna. Los parámetros físico-químicos son los que nos brindan conocimiento acerca de cómo se afecta la vida microbiana. Saludos, por aquí Rafael Román. Les estaré hablando un poco sobre la importancia de la columna de Winogradsky y su función. Una columna de Winogradsky es un modelo experimental que es en forma de columna vertical, simula diferentes microambientes y permite el estudio de la diversidad microbiana, la ecología y procesos biogeoquímicos en el suelo y sedimentos. Fue desarrollada por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky a finales del siglo XIX y ha sido una herramienta fundamental en la microbiología y la ecología microbiana desde entonces. Consiste de distintas capas de sedimentos ricos en materia orgánica y agua, junto con fuentes de carbono, nitrógeno, azufre y otros nutrientes. Estas condiciones promueven el crecimiento de diferentes microorganismos en distintas zonas de la columna, creando gradientes de nutrientes, oxígeno y otros factores ambientales. Alguna de su importancia puede ser en el estudio de la diversidad microbiana, ya sea que la columna de Winogradsky permite que se estudie esta amplia gama de microorganismos presentes en diferentes ambientes naturales. Al proporcionar gradientes de nutrientes y condiciones físicas como la luz, temperatura, promueve el crecimiento de diferentes especies microbianas, lo que facilitan su observación y análisis. Otra puede ser para la investigación de la actividad metabólica. Las comunidades microbianas de la columna interactúan para descomponer la materia orgánica, realizar procesos de respiración, fijación de nitrógeno, oxidación, reducción de compuestos inorgánicos, entre otros. Estudiar estas actividades metabólicas nos proporciona información crucial sobre los ciclos biogeoquímicos y el papel de los microorganismos en los ecosistemas naturales. Por otro lado, podemos ver las aplicaciones y estudios en la investigación. La columna de Winogradsky es una herramienta efectiva para enseñar conceptos de ecología microbiana y biogeoquímica en entornos educativos. Además, es ampliamente utilizada en la investigación básica y aplicada, como en la bioremediación de suelos contaminados o en la producción de biocombustibles. También lo podemos utilizar como modelos de procesos naturales, que al simular condiciones ambientales específicas, estas columnas de Winogradsky pueden utilizarse para modelar y comprender mejor los procesos que ocurren en diferentes hábitats naturales, desde suelos agrícolas hasta ambientes acuáticos extremos. Las columnas de Winogradsky son como ecosistemas microbianos en miniatura donde podemos descubrir varias cosas interesantes. Dentro de las columnas se crean dos gradientes importantes, uno de oxígeno, mayor en la parte superior, menor en la inferior, y otro de sulfuro de hidrógeno, mayor en la parte inferior, menor en la superior. Cuando se cultivan con luz, diferentes bacterias con distintos pigmentos crecen en capas separadas, dando a la columna una apariencia multicolor. Estas capas representan distintas comunidades microbianas. Arriba se encuentran las bacterias fotosintéticas verdes y las algas. Le siguen los descomponedores superiores que utilizan la respiración aeróbica. Suele haber una capa roja o otro color parecido
que albergan bacterias fotosintéticas no productoras de oxígeno, excepto en la parte superior. Estas bacterias solo se encuentran bajo el vidrio o el plástico, no en el interior de toda la tierra que tendremos. Y por último, en la capa inferior habitan los descomponedores inferiores, que usan respiraciones anaeróbicas, y las bacterias quimiosintéticas que utilizan azufre. Cuando se cultiva en la oscuridad, la columna se vuelve más uniforme, con solo una o dos capas. La diversidad bacteriana también se reduce, creando principalmente descomponedores superiores, que son aeróbicos, descomponedores inferiores, anaeróbicos, y organismos quimiosintéticos, que son los que utilizan azufre. Para hablar un poco más sobre las zonas que podemos encontrar en la columna, vamos a comenzar con la zona aeróbica. Esta sería la capa superior. Podemos encontrar cianobacterias, que son bacterias oxidantes de azufre. Esta capa superior de bacterias aeróbicas produce CO2, que se realimenta en la columna, creando reacciones adicionales a todas las que podemos ver. Como podemos observar en la presentación, esta zona sería la que está circulada. En nuestro caso específico, se formó un color verdoso que a través del tiempo fue cambiando hasta se formó una pequeña plantita, y el agua que tenía tomó cierta turbidez. En la interfase entre el lodo y el agua, donde se encuentra tanto el sulfuro de hidrógeno como el oxígeno, pueden colonizar diversos organismos aeróbicos oxidadores del sulfuro, como Beggiatoa y Thiobacillus. Esta agua suele estar bastante turbia, como nos pasó a nosotros en la columna. Las algas y las cianobacterias aparecen rápidamente en la parte superior de la columna de agua, donde la luz solar es abundante. En nuestro caso, no tuvimos luz solar, sino tuvimos una lámpara 24/7. Al producir oxígeno, estos organismos ayudan a mantener esta zona aeróbica. Esta capa superior acuosa contiene una interesante diversidad de microbios, algas verdes, cianobacterias, varias bacterias. En el medio de la columna encontramos una zona sulfúrica y no sulfúrica, también conocido como la zona microaerofílica, donde aparecen manchas de color óxido, es decir, anaranjada, roja, todos esos colores, que generalmente son provenientes de fotoeretrofos, como las bacterias púrpuras no sulfurosas, Rhodospirillum y Pseudomonas, algunos ejemplos de las mismas. Estos organismos aprovechan la energía de la luz y utilizan moléculas orgánicas como fuente tanto de electrones como de carbono. La parte inferior de la columna presenta un gradiente de oxígeno bajo, por tal razón se le conoce como la zona anaeróbica. Las capas anaeróbicas se encuentran en la parte inferior de la columna y están habitadas por diversos microorganismos que realizan procesos sin oxígeno. Estas capas se caracterizan por bacterias como Clostridium, que degradan celulosas como fuente de energía, liberando CO2. También encontramos bacterias fotosintéticas anaeróbicas como las verdes de azufre y las púrpuras de azufre. Estas bacterias utilizan la luz solar como fuente de energía y el sulfuro de hidrógeno como donante de electrones para la síntesis de compuestos orgánicos. También encontramos bacterias quimiosintéticas anaeróbicas como los sulfurooxidantes, que utilizan los sulfuros de hidrógeno como fuente de energía para la síntesis de compuestos orgánicos. En la parte anaeróbica de la columna también se llevan a cabo diversos procesos metabólicos importantes. Entre ellos tenemos la fermentación, la fotosíntesis anaeróbica y la quimiosíntesis. La parte anaeróbica de la columna de Winogracki es crucial para el funcionamiento del ecosistema microbiano en su conjunto. Los procesos que se llevan a cabo en esta zona contribuyen a la ciclación del carbono, el azufre y otros elementos, y son esenciales para el crecimiento del mini ecosistema. En resumen, la parte anaeróbica de la columna de Winogracki es un ambiente complejo y dinámico donde se llevan a cabo diversos procesos metabólicos importantes. Las bacterias que habitan esta zona desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del ecosistema microbiano en su conjunto.